Ese estilo Nueva York de verdad me fascina. Ay, ve esto. Así como se ven estas galletas, así saben. Seguimos de celebración, yo soy Elena y esto es Nivel Delicia y hoy vamos a hacer una receta de galletas que están buenísimas. Para que vean que no me olvidé de los que les gustan las galletas, pues hoy les traigo unas birthday cookies o funfairy cookies. Son unas galletas llenas de sabor, llenas de color, están rellenas de esta fiesta de sprinkles. Están buenísimas para cualquier celebración y para los que están siguiendo la serie de Gana Dinero Vendiendo Galletas, estas galletas están deliciosas, están llenas de color y son unas galletas básicas que no te pueden faltar en tu recetario porque las puedes usar para cualquier celebración o cualquier festejo. Así que anótate estos ingredientes que te voy a poner aquí en la pantalla o si quieres también puedes hacer una captura. Vamos a empezar con la receta del relleno para las galletas. Voy a poner aquí el queso crema. De hecho, este relleno es el mismo con el que hice las galletas de Red Velvet. Esas también están buenísimas, no te las puedes perder. No solo las rellené de queso Filadelfia, también las rellené con Nutella, con crema de cacahuate. Te voy a dejar la receta aquí. De hecho, te voy a dejar mejor la lista de galletas para vender, para que vayas a verla porque están buenísimas. Hay diferentes sabores y todas están súper delichu. El queso yo lo acabo de sacar del refri, la verdad es que está frío, pero así funciona bien. Voy a agregar el azúcar. Y esto solamente lo vas mezclando así hasta que se integre, no necesitas una batidora y tampoco tiene que estar el queso a temperatura ambiente, pero aquí ya es como tú quieras. Con esto vamos a hacer las bolitas para el relleno de las galletas. Y se empieza con esta parte del relleno porque se tiene que congelar mientras hacemos la masa de las galletas. Entonces ya lo tengo listo, ahora voy a usar una cucharada medidora para que todos los rellenos me queden del mismo tamaño. Voy a usar esta cuchara y nada más las voy a ir rellenando y con este mismo le saco el exceso. Y ahora me apoyo con otra cuchara y las voy poniendo acá en una plaquita. Esta me la voy a llevar a congelar. Y esto me lo voy a llevar a congelar. Ahora vamos a hacer la receta de la masa de galletas. Estas galletas de verdad están buenísimas y tengo aquí mantequilla. En esta ocasión mi mantequilla está fría, o sea, la corté así en cubitos y la voy sacando del refrigerador. Y ahora vamos a agregar aquí en el tazón la mantequilla y también ponemos azúcar. Comenzamos a batir. Y yo lo estoy haciendo ahorita con batidora de mano porque a veces me dicen, es que no tengo batidora de esta. Se pueden hacer las recetas con batidora de mano y batidora de esta de pedestal. De hecho, como la mantequilla está fría, si puedes, mejor apóyate con una palita, pero para que veas que sí se puede hacer incluso a mano. Entonces le voy a aplastar aquí un poquito para que se integre y ahorita sigo batiendo. Cuando ya lo tengas así que ya se ve integrado, ahora aquí voy a poner el huevo y también la vainilla. Y sigues batiendo hasta que esto se integre. Y cuando ya está integrado, dejas de batir. Se tiene ya que ver todo mezclado así como con esta apariencia. Ahora vamos a hacer la mezcla de polvos mágicos. Aquí tengo harina y en este otro platito tengo la fécula de maíz, polvo para hornear, bicarbonato y sal. Los voy a integrar aquí y los voy a mezclar. Y ahora los vamos a integrar con nuestra otra mezcla de mantequilla. Ahí esto no te lo he dicho, pero si lo estás haciendo con batidoras de estas de pedestal, hazlo con la pala. O sea, todo el tiempo vas a estar usando la pala. Entonces agregas una parte de harina y empiezas a batir. Y es bien poquito, ¿eh? O sea, no tienes que super batir. Y ahora sigues agregando de poco en poco y siempre haciéndolo en la velocidad mínima de tu batidora. O sea, solo tenemos que integrar la harina, no hay que batirla demasiado. Y aquí va la última parte de harina. Y te va a empezar a costar un poco más de trabajo integrarlo pues por la harina, pero está bien, o sea, ahí ya paras de integrar y el resto, para no sobrebatir y que no nos queden unas galletas muy duras, lo vamos a hacer a mano.
Entonces, ay, de verdad esta masa ya huele súper rico. El otro día les pregunté, es que ya se me antojó así para acompañar estas galletas con un cafecito. Les pregunté por una encuesta cómo les gustaba acompañar sus postres con café, con azúcar o sin azúcar. Y al principio hubo ahí como una competencia porque estaba muy reñido, o sea, entre las personas que beben café con azúcar y sin azúcar. Yo lo bebo sin azúcar y especialmente cuando voy a comer postres. Bueno, ya, si quieres participar en las encuestas, para que sepas de qué te estoy hablando, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y hay una sección que se llama comunidad y es donde a veces pongo spoilers, encuestas, donde a veces platicamos y te voy compartiendo diferentes cosas. Entonces, bueno, ya punto y aparte, vamos a seguir con la masa. Bueno, primero voy a recoger un poquito porque ya hay cosas que no necesito y siempre para que trabajes más a gusto, también es otro tip que te doy, que vayas dejando espacio. Listo, ahora voy a poner aquí el chocolate. Estas son chispas de chocolate blanco y también le vamos a poner la fiesta de confetis, por eso son Funfairy Cookies. Y si prefieres tú los pasteles en lugar de las galletas, recuerda que aquí en el canal ya tengo una receta que fue la receta anterior del pastel de confeti que hicimos para festejar los 100,000. Te lo voy a dejar por aquí en esta tarjeta y también te lo voy a poner abajo en la descripción. Agregamos el chocolate y el confeti. A mano, para que sea más fácil, vamos a ir integrando todo para no maltratarlos. Estos confetis que yo estoy usando también son, creo que son de chocolate. Te voy a poner la marca que estoy usando en la descripción. Y ya tienes tu masa de galletas lista. A mí me salieron 890 gramos de masa de galletas, así que las voy a dividir entre 10 galletas. Y si tu masa le faltara un poquito de consistencia, llévala a refrigerar unos 15 minutos y ahora ya vamos a empezar a rellenarla y armar las galletas. Y ya que tengo aquí la masa, saqué los rellenos del refri. Yo tengo aquí para 6 rellenos, que es con la cantidad que te compartí. Si quieres puedes hacerle para 12 galletas y hacerlas un pelín más pequeñitas. Y también tengo acá unas bolitas de Nutella, pero te voy a dar otra opción más para rellenar. Y aquí tengo ya lista una charola donde las voy a llevar a congelar. Entonces, para hacer las galletas simplemente tomas una porción de masa, ya que las hayas pesado. Vamos a poner el relleno que tiene que estar congelado y vamos a ir cerrando la galleta. Trata de no dejar ningún hueco. Ahora sí las haces pelotita y la pones acá lista para llevar a congelar. Y ya que tengas todas las pelotitas así hechas, hay que llevarlas a congelar mínimo 2 horas. Pero también si quieres las puedes adelantar o dejarlas todo un día, toda la noche. Eso sí, si las vas a dejar más de 2 horas, te recomiendo que envuelvas todas las galletas en plástico de cocina para que no vayan a tomar ningún otro aroma o algún olor del refrigerador. Entonces aquí tampoco pasa nada si las pones todas juntas, porque pues todavía no las vamos a llevar a hornear. Entonces las voy a llevar a congelar y ahorita te veo. Listo, ya tengo mis galletas súper congeladas, ya están bastante duras. Ahora sí las voy a poner en una bandejita. Yo le estoy poniendo este tapete de silicona. Si no tienes, se puede usar papel siliconado o papel encerado, del que es para hornear. Y también puedes usar papel aluminio. Entonces ahora sí hay que ponerlas separadas. Te recuerdo, estas son las de queso Filadelfia, pero falta un relleno. Entonces, para no confundirlas, voy a poner las de queso Filadelfia primero. Y ahora sí las llevamos a hornear. Aquí te voy a poner el tiempo y la temperatura. Y recién salidas del horno, tu casa ya debe de estar invadida de este aroma delicioso a galleta. Están súper suavecitas. Si se te deforman mucho, te voy a pasar un deli tip. Puedes usar un cortador y simplemente hacerle así un poquito, como redondeando la galleta para que vuelvan a tomar esa forma. Después de dejarlas aquí un par de minutos, ahora sí las trasladas a una rejilla para que se enfríen por completo. Y quiero darte también las gracias por dejarme comentarios tan bonitos en el video pasado. Gracias también a todos los miembros. Aquí les voy a poner sus nombres. Y a los miembros quiero recordarles que tienen una sección que se llama membresía y ahí es donde les comparto publicaciones y también la receta escrita. Y si tú quieres hacerte miembro y apoyar mi contenido, recuerda que es aquí abajo en el botón que dice unirme y está al lado del de suscribirme.
te recomiendo que vayas haciendo pruebas en tu horno. Si quieres vas horneando de una galleta, porque depende mucho de tu horno y también de tu gusto. Y mira, por ejemplo esta, mira cómo quedó así muy extendida. Y con este truquito la vamos a recoger. Solo es para que tenga una apariencia más bonita, pero el sabor está delicioso. Y no me he olvidado del último relleno que te dije. Aquí tengo un poquito de crema de malvaviscos, es de esta. La verdad es que yo la compré en una tienda de aquí de Morelia donde venden dulces importados, pero pues supongo que también lo puedes encontrar por internet. La mayoría de las cosas yo las compro aquí en tiendas de repostería, pero también he comprado muchas cosas por internet. Siempre te comparto los enlaces cuando compro por internet, pero si no, te recomiendo que busques en tiendas de materias primas o tiendas de repostería de la ciudad donde tú vivas. Lo que voy a hacer aquí es simplemente así rellenarlas. Le vamos haciendo poquita presión. A mí me encantan estas galletas así estilo Nueva York, gorditas, suaves por dentro, doraditas por fuera. Ese estilo Nueva York de verdad me fascina. Y si quieres también puedes decorar como decoración adicional. Y estas no necesitan decoración, solo que yo les puse decoración para saber cuáles son las que están con este relleno. Cada quien puede decorar como quiera. A mí me encanta ver tus resultados. Aquí te voy a poner algunas fotos que me han enviado recientemente. Y esta opción con el relleno solo fue una idea extra. Te recomiendo mucho que las pruebes así con el queso Filadelfia o también si quieres con Nutella. Esta idea fue extra por haber llegado hasta aquí. Me encantan estas galletas. Sirven para celebrar cualquier cosa, para que celebres la vida. Y ahora te voy a enseñar cómo quedan por dentro. ¡Ay, ve esto! ¡Ve esto! Así como se ven estas galletas, así saben. Si las estás haciendo para vender, en el comentario fijado y en la descripción te voy a dejar una guía de cómo calcular el precio de tus postres. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale like a este video y no te pierdas este video de aquí. ¡Bye!